Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fabuloso, y si no lo están, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces un poco retorcido mundo del espectáculo turco, donde las estrellas brillan con intensidad, pero las sombras acechan en cada esquina. Y vamos a hablar de una de sus estrellas más brillantes, una mujer que ha conquistado los corazones de millones con su talento innegable, su carisma deslumbrante y su belleza que parece sacada de un cuento de hadas, la talentosísima y hermosísima Demet Özdemir. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y nos encanta analizar a fondo la vida de nuestros famosos favoritos, así que prepárense, porque hoy tenemos un chismecito jugoso que contarles. Un chismecito que, de ser cierto, podría cambiar la forma en que vemos a esta querida actriz. Vamos a hablar de una supuesta gran mentira, que según algunas fuentes, Demet ha estado ocultando celosamente bajo el velo del glamour y la fama. Sí, lo sé, impactante. Cuando escuché los primeros rumores, confieso que me quedé boquiabierta. ¿Demet, nuestra Demet, envuelta en una trama de engaños? Me parecía casi imposible. Pero ya saben cómo es esto, donde hay humo, suele haber fuego. Y la insistencia de estos rumores, la forma en que se han propagado como la pólvora en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, me obligaron a prestar atención. Vamos a desentrañar los rumores, a analizar los hechos, o la falta de ellos, que a veces es aún más revelador, y como siempre, a formarnos nuestra propia opinión. Porque aquí no creemos ciegamente en nada de lo que leemos, y nos gusta llegar al fondo de la verdad, o al menos intentarlo. Pero antes de que entremos en detalles, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta el contenido de farándula, chismes jugosos, telenovelas turcas que nos roban el sueño y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, este es su lugar. Activad la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre tenemos las últimas novedades, los secretos mejor guardados y los escándalos más recientes. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir. Un nombre que resuena en todos los rincones de Turquía, y que ha trascendido fronteras gracias a su talento y su innegable atractivo. Una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su belleza innegable. La hemos visto brillar en telenovelas que se han convertido en verdaderos fenómenos mundiales, como Erkencikus Pájaro Soñador, donde nos enamoró con su frescura y su química explosiva con Can Yaman, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde nos conmovió con su interpretación de una joven atrapada entre dos mundos, y más recientemente Farah, Mi Nombre es Farah, donde nos ha demostrado una vez más su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Su trayectoria profesional ha sido meteórica, un ascenso vertiginoso que la ha catapultado a la cima del estrellato. Su popularidad ha alcanzado niveles estratosféricos, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, junto con el éxito también llegan los rumores, las especulaciones y las controversias. La vida de los famosos se convierte en un libro abierto, expuesto a la mirada inquisidora del público y de los medios de comunicación. Y Demet Özdemir no es una excepción. Últimamente han estado circulando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, fuertes rumores sobre una supuesta gran mentira que Demet Özdemir ha estado ocultando. Se trata de algo delicado y por supuesto, hay que tomarlo con pinzas, porque ya saben cómo son los chismes, se inflan, se tergiversan y a veces simplemente son inventados para generar controversia y vender más revistas. Pero la insistencia de estos rumores y la forma en que se han propagado, merecen que les prestemos atención. No podemos simplemente ignorarlos porque si hay algo de verdad en ellos, sería una decepción para muchos de sus fans. ¿De qué se trata esta supuesta gran mentira? Bueno, según estas fuentes, se refiere a una serie de inconsistencias en la narrativa que Demet ha construido sobre su vida personal, específicamente en relación con su infancia y adolescencia. Algunos afirman que ha exagerado ciertas dificultades que enfrentó, pintando un cuadro más sombrío de su pasado para generar simpatía y admiración. Otros incluso sugieren que ha inventado por completo algunos aspectos de su pasado para crear una imagen más inspiradora o conmovedora de sí misma. Una imagen que la presente como una heroína que superó la adversidad y alcanzó el éxito gracias a su propio esfuerzo. Obviamente esto es algo grave. Si fuera cierto, estaríamos hablando de una manipulación de la imagen pública que podría dañar
Seriamente la credibilidad de Demet y la confianza que sus fans han depositado en ella. Estaríamos hablando de una traición a la verdad, de un engaño calculado para obtener beneficios personales. Pero, ojo. Antes de encender las alarmas, antes de emitir juicios apresurados, vamos a analizar la situación con detenimiento. Vamos a separar el grano de la paja y a ver si hay algo de verdad en todo esto. En primer lugar, es importante recordar que la información que se publica en los medios de comunicación, especialmente en aquellos que se dedican al chisme y a la farándula, no siempre es confiable. Muchas veces se prioriza el sensacionalismo y la controversia por encima de la verdad y la objetividad. Además, es muy fácil manipular la información o sacarla de contexto para crear una historia que sea más llamativa, aunque no se ajuste a la realidad. Los periodistas de farándula a menudo buscan el titular impactante, la noticia que genere más clics y comentarios, sin importarles si están dañando la reputación de alguien o si están difundiendo información falsa. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los famosos, como cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y a controlar la información que comparten sobre su vida personal. No están obligados a revelarlo todo y tienen derecho a mantener en secreto aquellos aspectos de su pasado que no quieren que sean públicos. Tienen derecho a construir su propia narrativa y a presentarse al mundo de la manera que les resulte más cómoda. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida, porque eso sería una invasión de su privacidad. Dicho esto, sí que existen algunas inconsistencias en las entrevistas que Demet ha dado a lo largo de los años. Si uno se toma el tiempo de investigar y comparar sus declaraciones, se puede encontrar con algunas contradicciones. Por ejemplo, en algunas entrevistas ha hablado de una infancia muy humilde y llena de dificultades, describiendo una situación económica precaria y la necesidad de trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. En estas entrevistas ha enfatizado la lucha y el sacrificio como elementos clave en su camino hacia el éxito. Mientras que en otras entrevistas ha mencionado detalles que sugieren una situación económica más estable, hablando de viajes, de oportunidades educativas y de una vida más cómoda. Algunos fans han señalado estas contradicciones y han empezado a cuestionar la veracidad de sus declaraciones, preguntándose si Demet está tratando de ocultar algo o si simplemente está adornando la historia para hacerla más atractiva. Además, han surgido algunos testimonios de personas que afirman haber conocido a Demet en su juventud y que contradicen algunas de las historias que ella ha contado sobre su pasado. Estas personas aseguran que Demet no sufrió tantas carencias como ella ha querido hacer creer y que incluso pertenecía a un círculo social bastante acomodado. Afirman que su familia tenía una buena posición económica y que ella siempre tuvo acceso a oportunidades que muchos otros jóvenes no tenían. Estos testimonios, aunque anónimos y difíciles de verificar, han alimentado aún más los rumores y han sembrado la duda entre sus seguidores. Por supuesto, estos testimonios son difíciles de verificar y podrían estar motivados por la envidia o por el deseo de obtener un poco de fama a costa de Demet. Podrían ser simplemente invenciones maliciosas, producto de la imaginación de personas resentidas. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorarlos por completo, ya que aportan una perspectiva diferente a la historia oficial. Nos obligan a cuestionar la narrativa que Demet ha construido sobre su vida y a preguntarnos si hay algo más detrás de la fachada de la estrella de televisión. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Es Demet Özdemir una mentirosa que ha fabricado una historia para manipular a sus fans? ¿O es simplemente una víctima de los rumores y las especulaciones maliciosas? ¿Está exagerando su pasado para generar simpatía y admiración, o está siendo víctima de una campaña de difamación? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como dije antes, es muy difícil llegar al fondo de la verdad en este tipo de situaciones. La verdad suele ser escurridiza y difícil de alcanzar, especialmente cuando se trata de la vida de los famosos. Sin embargo, creo que es importante mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Es fundamental analizar la información con detenimiento, contrastar diferentes fuentes y formarnos nuestra propia opinión. Y sobre todo es importante recordar que los famosos son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que tienen derecho a equivocarse y a cambiar de opinión. No podemos exigirles la perfección, porque nadie es perfecto. En el caso de Demet Özdemir, creo que es posible que haya exagerado algunos aspectos de su pasado para crear una imagen más atractiva o más inspiradora de sí misma. Es algo que muchos famosos hacen consciente o inconscientemente. No es necesariamente algo malo,
pero sí es importante ser conscientes de ello y no idealizar a nuestros ídolos. No podemos ponerlos en un pedestal y esperar que sean perfectos, porque eso es irreal. También creo que es posible que algunas de las historias que se han contado sobre Demet sean falsas o estén tergiversadas. Los rumores son muy fáciles de propagar y a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. La información se distorsiona, se amplifica y se transmite de boca en boca, hasta que se convierte en una versión completamente diferente de la realidad. En definitiva, creo que lo más sensato es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y no sacar conclusiones precipitadas. Si Demet Özdemir realmente ha mentido sobre su pasado, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y si no es así, pues simplemente tendremos que admitir que hemos sido víctimas de un rumor infundado. El tiempo es el mejor juez, y al final siempre revela la verdad. Lo que sí me parece importante destacar es que independientemente de lo que haya hecho o no en el pasado, Demet Özdemir es una actriz talentosa y una persona carismática. Su éxito se lo ha ganado con su trabajo y su esfuerzo, y eso es algo que nadie puede negarle. Así que aunque haya alguna gran mentira por ahí, no creo que eso deba empañar su trayectoria ni la admiración que muchos sentimos por ella. Su talento es innegable y su carisma es contagioso. En fin, mis chismosos, te ha sido el análisis de hoy sobre la supuesta gran mentira de Demet Özdemir. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar un poco sobre el mundo de la fama y la importancia de no creer todo lo que vemos en los medios. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. Resumiendo un poco, vimos cómo los rumores sobre una posible manipulación de su pasado por parte de Demet Özdemir han surgido, analizando las inconsistencias en sus declaraciones y los testimonios que contradicen su versión. Sin embargo, recordamos la importancia de la objetividad y la dificultad de discernir la verdad en el mundo del espectáculo. Concluimos que independientemente de la veracidad de los rumores, su talento y carisma son innegables. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir ha mentido sobre su pasado? ¿O creen que es simplemente víctima de los rumores? ¿Creen que los famosos tienen derecho a exagerar su historia para generar simpatía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Muchos besos y hasta la próxima. Ciao.